Amós capítulo 1, del versículo 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Nueva traducción viviente voy a usar yo. Este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones, 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto es lo que vio y oyó. La voz del Señor rugirá desde el monte Sión. La voz tronará desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secarán, y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Azotaron a mi gente en Galaad como se separa el grano con trillos de hierro. Por lo tanto, haré caer fuego sobre el palacio del rey Hazael, y las fortalezas del rey Ben-Hadad serán destruidas. Derribaré las puertas de Damasco y masacraré a los habitantes en el valle de Abem. Destruiré al gobernante de Ben-Edén, y los habitantes de Harán serán llevados cautivos a Kir, dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro y los vendieron como esclavos a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza, y todas sus fortalezas serán destruidas. Masacraré a los habitantes de Asdod y destruiré al rey de Ascalón. Después me volveré para atacar a Ecrón, y los pocos filisteos que queden morirán, dice el Señor soberano. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rompieron su pacto de hermandad con Israel al vender aldeas enteras como esclavas a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Tiro, y todas sus fortalezas serán destruidas. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Edom han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Espada en mano persiguieron a sus parientes, los israelitas, y no les tuvieron compasión. En su furia los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Temam, y las fortalezas de Bosra serán destruidas. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Amón han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Cuando atacaron a Galaad para extender sus fronteras, con sus espadas abrieron a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Rabab, y todas sus fortalezas serán destruidas. La batalla vendrá sobre ellos con gritos, como un torbellino en una tormenta impetuosa, y su rey y sus príncipes irán juntos al destierro, dice el Señor.
Es un pasaje, bueno, todo el libro es un libro que, como inicialmente habíamos compartido, nos habla de una corta profecía que Dios da a través de este hombre tan especial que es Amós. Y como decíamos, Amós es un profeta llamado por Dios con unas características muy particulares porque era un sencillo, un humilde cuidador, un pastor de ovejas. Decíamos la vez pasada que cuidaba unas ovejas muy particulares porque eran ovejas de poca calidad, que tenían como característica estas ovejas dar una lana muy larga. Y aparte de cuidar las ovejas, él se dedicaba a recoger higos. Y Dios lo llama y él en esa conducta y en esa actitud que tenía de ser sensible a la voz de Dios, pues acude a ese llamado y se traslada desde su lugar donde él vivía, se traslada al reino del norte y llega a Betel, una ciudad muy importante donde él empieza a compartir este mensaje que vemos aquí inicialmente. Creo que una de las características que nosotros podríamos resaltar al hacer una lectura de esta porción bíblica que acabamos de leer es el valor y la valentía de aquel hombre que proclama el mensaje de Dios, porque él estaba en un contexto, estaba en una realidad social totalmente diferente, ¿no? Geográficamente, políticamente, socialmente, aún económicamente, totalmente diferente. Betel, como decíamos anteriormente, era una ciudad que se había desarrollado y influenciaba mucho a la gente del entorno. Era la que establecía la moda, ¿sí? Aspectos allí culturales y sociales que se distinguen. Pero lo que me llamaba la atención mirando esta porción de la Biblia es ese valor y esa valentía que tenía este siervo de Dios y por lo cual tuvo la oportunidad de llevar el mensaje que Dios le había encargado. Pero otra cosa que sacaba también y que es relevante para mí, o extraía y que es relevante para mí, es la justicia de Dios. Ese mensaje que Amós transmite es un mensaje que enfatiza la justicia de Dios y la justicia de ese Padre eterno, de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso, justo, pero amoroso. Un Dios que nos ama. Y esos primeros 3 versículos que nosotros podemos ver allí en el primer capítulo nos hacen entender acerca del mensaje que está transmitiendo este profeta de parte de Dios, que es un mensaje que habla de justicia, pero que también habla del amor de Dios. Y por eso, ante esta realidad, cuando uno hace esta reflexión sobre la palabra de Dios y entendiendo esto que nos plantea aquí la Biblia, hay una gran necesidad no solo en la gente de ese momento que escuchó el mensaje y que se amontonaban alrededor de este profeta para escucharlo, sino en nosotros también. La gran necesidad de conocer, pero también de entender la realidad de el mundo en el que estamos nosotros viviendo. En la actualidad estamos en medio de toda una
dinámica global que nos tiene que llevar a nosotros a través de todos estos medios que tenemos a nuestra disposición, informarnos, conocer, entender esa realidad tanto social, política y económica en la que estamos viviendo actualmente. Esa es una de las características que vemos en este profeta. Amós es un profeta que tenía una cosmovisión global de toda esa realidad que se estaba viviendo, pero también una cosmovisión global de la manera como Dios iba a actuar, de la manera como Dios iba a ejercer justicia. Y cuando nosotros tenemos una visión de esto clara con respecto al obrar de Dios, en nuestro corazón tiene que generarse esperanza. En medio de toda esta realidad en la que vivimos, debemos llenarnos de esperanza. Este mensaje que Dios le transmite a la gente a través de este profeta es un mensaje para las naciones, pero también es un mensaje para aquellos que estaban en el poder y que estaban liderando el mundo de su época. Pero también es un mensaje para nosotros en la actualidad, en esta realidad y en este tiempo y en este contexto. Vemos que es un mensaje para varias naciones. Aquí se nombra a Siria, a Filistea, a Fenicia, a Edom, a Amón y a Moab. Y el juicio de Dios en el mensaje que transmite Amós es sobre todas estas naciones, pero también sobre Israel. Hay una particularidad en el método como Amós, al recibir ese mensaje de Dios, lo transmite a la gente. Cuando él llega ahí a Betel, empieza a hablar de las naciones que van a ser juzgadas por Dios, pero que de una manera muy inteligente y sabia comienza a preparar allí el corazón y el camino para poder transmitir también el mensaje al pueblo de Dios. Es una manera muy estratégica para proclamar ese mensaje que Dios había comunicado al profeta y que las naciones y el pueblo de Dios de esta época necesitaban oír. Y comienza, si ustedes leen nuevamente todo este capítulo, comienza con el juicio sobre Siria. Y una de las cosas que enfatiza aquí es que Dios establece juicio sobre esta nación por la crueldad, por la brutalidad, pero también por la atrocidad que desarrolló al destruir varias tribus del pueblo de Israel. Si ustedes me acompañan allí en el Antiguo Testamento a Segundo de Reyes, el libro Segundo de Reyes, en el capítulo 10, Segundo de Reyes 10, en los versos 32 y 33, en esta misma versión, Nueva Traducción Viviente, dice: por ese tiempo el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. El rey Hazael conquistó varias regiones del país, al oriente del río Jordán, entre ellas toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés. El área que conquistó se extendía desde la ciudad de Aroer, cerca del valle de Arnón,
hasta tan al norte como Galaad y Basán. Segundo de Reyes 10, del 32 al 33. Y vemos que Dios siempre juzgará en su momento, en el momento oportuno. Y cuando Dios juzga una nación y el liderazgo de esa nación lo hace de raíz. Y Amós lo plantea así allí en el capítulo 1. Si ustedes vuelven a Amós capítulo 1, versos 4 y 5, dice: por lo tanto haré caer fuego sobre el palacio del rey Hazael. ¿Recuerdan el pasaje que acabamos de leer? Segunda de Reyes 10. De él se estaba hablando. Y las fortalezas del rey Ben-Hadad serán destruidas. Derribaré las puertas de Damasco y masacraré a los habitantes en el valle de Abem. Destruiré al gobernante de Ben-Edem y los habitantes de Harán serán llevados cautivos a Kir, dice el Señor. Cuando uno lee la Biblia, mucha gente dice que la Biblia tiene mucha narrativa que es equivocada, que son eventos que no se han dado, pero todo esto que está narrando aquí tiene piso histórico, tiene fundamento histórico de las cosas que Dios dijo que iba a hacer y que en su momento histórico Dios lo llevó a cabo tal como Él lo profetizó. Y por eso es tan relevante esta profecía. Dios juzga a las naciones, Dios juzga al liderazgo de esas naciones. Históricamente, Damasco fue arrasada y destruida varias veces por el fuego. Y una de esas veces fue el cumplimiento profético que Dios hizo a través de Amós. Así que si Dios dice algo, lo va a cumplir. Dios no se tarda en cumplirlo. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a estar muy atentos. La vigilia tiene como objetivo estar despiertos. La vigilia tiene como objetivo estar atentos, ¿sí? Para eso ejercitamos esta herramienta, así como la oración es ese ejercicio de aprender a estar hablando con Dios, a dialogar con Dios. El ayuno es ese ejercicio de saber contenernos, ¿no? Nosotros tenemos un enemigo tremendo, poderoso, que es nuestra carne. Y cuando nos abstenemos de alimento, aprendemos a negarnos a muchas cosas equivocadas. Pues bien, Dios, Él actúa permanentemente en medio de nosotros. Históricamente, como les decía ahora, Damasco fue arrasada y hay evidencias históricas de eso. Entre Beirut, que en el mapa ustedes pueden encontrarlo, por eso necesitamos un poquito de idea, ¿sí? En el tema de la geografía, de la historia bíblica. Pero cuando ustedes van al mapa y encuentran Beirut, y entre Beirut y Damasco, hoy en la actualidad hay unas ruinas que están allí en el valle de Abem. Miren lo que dice el versículo 5: derribaré las puertas de Damasco, masacraré a los habitantes en el valle de Abem, destruiré al gobernante de Ben-Edem
y los habitantes de Harán serán llevados cautivos a Kir, dice el Señor. Literalmente se cumplió esa profecía. Entonces tenemos un profeta que, aunque no es muy conocido, en su tiempo, cuando él llegó allí a Betel a dar el mensaje de Dios, no era muy conocido. Hoy en la actualidad no es muy conocido. Muy pocos, él de pronto va en la calle o a su familiar y le dice, ¿usted ha oído la historia de Amós? Muy poquitos. Pero lo interesante es que aunque mucha gente no nos conozca, y si Dios nos ha dado un mensaje y nosotros somos obedientes en llevar ese mensaje a nuestra familia, en llevar ese mensaje y proclamar ese mensaje a los que tenemos oportunidad de hacerlo, pues aunque no seamos muy conocidos, el mensaje que se siembra es una semilla que en su momento va a germinar, es una semilla que nos va a hacer crecer, es una semilla que nos va a hacer madurar, es una semilla que nos va a permitir desarrollarnos como verdaderos hijos de Dios. Y tremendo porque uno ve en la historia que esa nación de Siria fue llevada al cautiverio por otro imperio, que fue los asirios. Y Kir, de ese versículo 5 que usted encuentra allí, Kir es una provincia del imperio asirio. Por eso les decía ahora que necesitamos tener un poco de contexto histórico y geográfico en algunos libros de la Biblia para entender ciertas cosas que uno lee allí. Y esto que Amós compartió, esto que Amós predicó o proclamó, se cumplió con relación a estas naciones de las que nos está hablando este primer capítulo. En el versículo 6, o desde el versículo 6 hasta el 8, nos habla sobre el juicio que Dios imparte sobre Filistea. ¿Y por qué? Dice en el versículo 6, esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro y los vendieron como esclavos a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza y todas sus fortalezas serán destruidas. Masacraré a los habitantes de Asdod y destruiré al rey de Ascalón. Después me volveré para atacar a Ecrón y los pocos filisteos que queden morirán, dice el Señor. Y por eso inicialmente yo les decía que Amós nos muestra a un Dios y Padre eterno que imparte justicia, pero que es amoroso. Porque cuando uno lee solamente esta partecita, uno dice, uy, ese Dios es terrible, ¿cierto? Pues sí, es un Dios celoso, es un Dios justo, es un Dios misericordioso, pero es justo. Y este es un elemento que nosotros tenemos como cristianos que entender y compartir con la gente. Y es que Dios hará justicia en su momento. Y aquí está haciendo juicio sobre Filistea porque Dios rechaza la esclavitud. Dios rechaza la esclavitud. Dios rechaza todos los pecados por igual. Pero aquí está hablando de los pecados más relevantes. Y si ustedes están leyendo en la traducción Reina Valera
dice de una manera muy interesante, ¿cierto? Si van ahí a la Reina Valera, busquemos, ¿sí? En el versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Y uno diría, bueno, 3 o 4 pecaditos y Dios tan severo. No, Dios está aquí, lo que está dando a entender el profeta es que Dios está sacando a luz los más relevantes, por eso es que hay juicio sobre estas ciudades, juicio sobre estas naciones, juicio porque Dios rechaza la esclavitud, Dios rechaza cualquier tipo de pecado. Lo tremendo aquí, que es lo que nos narra la Biblia, es que muchos israelitas fueron capturados y luego vendidos como esclavos, a Edom y a Fenicia. En la actualidad, esa franja de Gaza es una zona que está controlando Israel, pero es una zona donde hay una cantidad de conflictos y de inestabilidad social, política, ¿sí? Si usted va y busca en los buenos noticieros, en los noticieros donde no le meten ni miedo, ni cuento a uno, ni cuentos raros que si usted rasca la cabeza le va a dar la viruela del mono, algo así, ¿no? Estamos en un mundo caído, un mundo afectado por el pecado y el frío nos afecta, ¿sí? Hace unos días mi esposa no podía ni hablar, ¿sí? Medio respiramos aire frío con polvo que saltó del piso por la brisa que estaba dando y ya nos afectamos. Nosotros somos seres humanos que somos afectados físicamente, pero también somos afectados espiritualmente por el pecado. Somos afectados emocionalmente por andar absorbiendo tanta basura del sistema en el que vivimos y no estamos conectados con Dios. Pero con aquellos que Dios ve que tienen un corazón terrible, oscuro, tenebroso, Dios hará justicia. Y uno nota cosas como las que se narran aquí respecto a los lugares, que se nombran aquí, que cada lugar que nosotros leímos aquí y que se nombra aquí, cayó en el juicio de Dios, cumpliéndose lo que Dios había profetizado a través de este siervo de Dios. Y sigue la narrativa, ¿cierto? Fenicia luego es juzgada por su deslealtad con Israel. Tenían un pacto, tenían un tratado y no lo cumplieron. Curiosamente, Hiram, que era rey de Tiro, fue una persona que fue muy amiga del rey David y producto de eso hicieron un tratado de guerra. Un tratado, bueno, de paz, ¿sí? Para que se conservara la paz. Y durante muchos años se respetó ese tratado. Desafortunadamente, esta gente no cumplieron. Y en el versículo 9 y 10 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios.
Y Dios hizo su juicio. Lo que nos enseña esto es que cuando hacemos acuerdos, los acuerdos deben respetarse, deben cumplirse. Debemos ser nosotros también responsables de lo que hemos acordado con Dios o delante de Dios. Y Dios, otra enseñanza que uno puede enfatizar aquí, es que Dios cumple lo que profetiza. Y Él dijo lo que iba a hacer con Tiro y lo cumplió. En Ezequiel capítulo 26 también se habla respecto a eso. Todo el capítulo, no lo vamos a leer aquí por tiempo, ¿cierto? Pero allá en su casa usted puede leerlo. Y ahí en Ezequiel 26 se habla sobre el juicio que Dios hizo sobre esta nación. Lo curioso es que este pueblo, los de Tiro, montaron en una isla nuevamente su ciudad y 250 años después llega Alejandro Magno, hace una carretera elevada hacia esa isla, destruyó toda esa ciudad. Y uno dice, uy, 250 años. Pues Dios en su momento es lo que estableció, lo cumple. Y luego versículos 11 al 12 habla sobre el juicio contra Edom. Y aquí hay algo interesante y tiene que ver con la venganza. Así ha dicho Jehová, dice en el versículo 11, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Y es que el juicio, la venganza, solo es de Dios. Dios rechaza los celos, la venganza. Este don del que habla aquí en esta porción la Biblia son los descendientes de Esaú, ¿sí? Y Esaú era hermano de Jacob. Y entonces los edomitas atacaron a los israelitas, sus hermanos, por puro rencor, por puro odio, por pura envidia. Y es que el rencor, el odio y la envidia no solo enferman, sino que dañan y destruyen las relaciones familiares. Por eso nosotros tenemos que tener corazones limpios. Y bueno, la capital de Edom, Petra, fue destruida por el fuego. Ahí está en la historia. Y luego viene el juicio al final de este capítulo sobre Amón, versículos 13 al 15. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Y miren, hay curiosidades en la palabra, ¿cierto?, que nos hacen entender que Dios es un Dios celoso. Dios rechaza el asesinato de los inocentes y de los indefensos. Tanta gente que ha sido asesinada. Hoy en el famoso lenguaje
A los que abortan les están hablando de derechos. Pero Dios es celoso. Ante esta realidad, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues pellizcarnos, como decían estos días alguien. Nosotros los cristianos estamos llamados a pellizcarnos, a no quedarnos dormidos. Si nosotros no estamos alertas, el mundo, el demonio y nuestra propia carne, que son enemigos reales, estarán siempre atacando nuestra vida y haciéndonos menguar en lo que Dios quiere que nosotros estemos fortalecidos. Estos tiempos son tiempos para buscar al Señor. Viene una fiesta en el pueblo judío que tiene que ver con expiación. Por eso estos tiempos son tiempos para nosotros evaluar cómo estamos caminando con nuestro Dios, con el Dios de la Biblia. Estos son tiempos para nosotros analizar cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. Estos son tiempos para recordar una obra extraordinaria que hizo Jesucristo en la cruz. Una obra que nos permite a nosotros disfrutar de la vida eterna. Y por eso la motivación a que nosotros busquemos al Señor de una manera constante, que nos acerquemos a Él, que nos despojemos de todo lo que nos limita para estar con Él y que seamos instrumentos en las manos de Dios. Dios nos ha dejado un mensaje, Dios nos ha dejado una tarea y usted y yo somos conscientes del mensaje que nos ha dado, de la tarea que nos ha dado. Necesitamos ser obedientes, como sucedió con este siervo de Dios, que independiente del contexto en el que vivía, actuó, ¿sí? Obró conforme a la voluntad de Dios. Dios lo respaldó, cumplió con Dios, hizo lo que Dios le había llamado a hacer. Fue un instrumento efectivo en las manos de Dios. A eso estamos siendo llamados nosotros. La obra que hizo Jesucristo en la cruz es una obra extraordinaria, que nos da hoy libertad. Hemos sido liberados, hemos sido sanados, hemos sido restaurados, hemos sido redimidos. Ahora les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a disponer el corazón para celebrar esta conmemoración que es la cena del Señor. Damos gracias, Rey, por este pan, por este vino, lo bendecimos, símbolo de tu cuerpo, símbolo de la obra que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Ponte de acuerdo con el Señor en esta hora. Preséntate delante del Señor en este instante. Acércate a Él en esta hora. Dile que te permita ser sensible a su voz. Estamos tan embolatados, estamos tan enredados, estamos tan desenfocados, aún tan distraídos, que no alcanzamos a discernir los tiempos que estamos viviendo.
Una íntima relación contigo es necesaria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener una visión de ti correcta. Ayúdanos a tener una visión correcta de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para estos tiempos. Nuestra confianza eres tú. Nuestra seguridad eres tú. Nuestro proveedor eres tú. Pero tú nos enseñas en tu palabra que debemos estar apercibidos. Bendito eres, Señor. Limpia nuestro corazón, lava nuestra mente, nuestros pensamientos. Permítenos ponernos a cuentas contigo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.